7:40 y conversamos con Marcelo Mena Carrasco, exministro de Medio Ambiente, el CEO del Hub Global del Metano. Marcelo, muchísimas gracias por estar acá. Viene llegando de China, Marcelo Mena. Sí. Así que son como las 7 de la tarde para él. Estamos terminando el día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿En Iván. qué andaba en China? Estaba juntándome con toda la autoridad y todos los grupos que trabajamos para mitigar el metano. Esto por el Hub Global del Metano, que es una organización filantrópica global basada en Chile, quizás la más grande del hemisferio sur de financiamiento, casi $100 millones de financiamiento global al año que hemos estado realizando. Dentro de ello tenemos una inversión importante para apoyo de los compromisos de China en tema de metano, así que tenemos una red de unas 8 ONG que están trabajando con distintos think tanks de China para poder establecer su meta de mitigación de metano, tanto de basura, ganadería, pero también de petróleo y gas, y donde son los principales emisores en carbón. En breve, el metano, ¿de qué gas hay que preocuparse? ¿Por qué hay que preocuparse del metano? Es que el calentamiento global se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que conocemos por la quema de combustibles fósiles, que da cuenta más o menos la mitad. ¿Ya? Pero la otra mitad tiene que ver con contaminantes de vida corta, que si nosotros bajamos esas emisiones, el efecto en el calentamiento desaparece más rápidamente. Ya. Si yo bajo las emisiones, si hay un escenario Walking Dead, ¿no es cierto? CO2, no hay más emisiones de CO2, va a haber un calentamiento que se va a demorar frenar en más de 100 años. Entonces es un ajuste largo. En cambio, si quiero ajustar la temperatura en el corto plazo, la mitigación de contaminantes de vida corta, incluyendo el metano, es la forma de poder bajar más rápidamente la temperatura. Es más eficiente atacar eso, en un sentido, ¿no? Sí, hay que hacer las dos, por cierto, claro, sí. pero claramente si queremos mantener la meta 1,5 grados vigente, si queremos evitar superar umbrales que son irreversibles, esta es una medida súper buena. Hay que decir que Marcelo Mena acaba de ser elegido por la revista Time como uno de los 100 líderes climáticos a nivel mundial, digamos. Sí, esto da cuenta de también, muy agradecido por ese reconocimiento, de una escuela que hay de chilenos que están trabajando en temas de cambio climático, que nace de la COP25 también, gente como Gonzalo Muñoz, la misma ministra Maisa Rojas tiene un rol muy destacado internacional. La 25 es la fallida de acá, digamos, ¿no? Sí, es que uno diría fallida, pero ya uno está viendo después de lo que fue la COP29, siempre es difícil. Y en la práctica... No, me refiero a fallida porque no se hizo acá. Sí. Solo eso. Sí, es verdad, y fue muy doloroso. La 29 fue... Estuvo bien difícil, sí, o sea, con el señor... Pero uno se da cuenta ahí también, yo estuve en Bakú y ellos tienen literalmente el culto al fuego, el zoroastrianismo, que es una religión que básicamente que influenció a los persas, que es como un símbolo de los iraníes anti-revolución islámica, está ahí. Hay un templo literalmente al fuego y hay edificios en forma de llama, entonces es difícil que esos países, que 90% de sus ingresos vienen del petróleo, digan voy a dejar de ocupar el petróleo. Es como decir que Chile va a dejar de ocupar el cobre. Bueno, hay gente que lo piensa, ¿no? Estamos con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente. Pero déjeme volver a China. China parece renuente, digamos, y parece un país contaminante, un país que está, no sé si orgulloso de ser contaminante, pero satisfecho con los niveles de desarrollo que ha alcanzado con esta matriz energética, digamos. Todos los países tienen contradicciones. Estados Unidos, por ejemplo, hoy día mismo es el principal impulsor de temas de energía renovables desde el hemisferio norte a través de su el fondo, el IRA, ¿no es cierto?, de Biden, $300 mil millones, pero al mismo tiempo el principal productor de petróleo del mundo. Y así también China, si bien ha crecido su uso de carbón los últimos 20, 30 años, hoy día, este año, instaló con toda seguridad tanta energía renovable como todo el resto del mundo combinado. Por lo tanto, ha pasado ya a tener casi 20% de su matriz solar y eólica, y por tanto... no hay que mirarlos como esta gente contaminante. Yo diría que no. Si tú vas a Beijing, 50% de los autos nuevos en China son eléctricos, y más o menos lo que me tocó ver ahí, 30% más o menos de los autos que están circulando en la ciudad, tiene que ver con eso, porque 50% básicamente... 50% de los autos nuevos. Sí, eso es más que cualquier país occidental, digamos, ¿no? Es más que dentro país occidental. Europa debe estar en torno a 30%, Estados Unidos en torno a un 20%. Chile va a terminar probablemente con un 3 a 4% y con toda seguridad 5% el próximo año. Estamos como 2 o 3 años atrasados, pero vamos a pillarlos rápidamente como lo hemos hecho en otras cosas también. Ya, está bueno. Vino el diputado Johannes Kaiser la semana pasada, el lunes pasado, digamos, sí, en este mismo horario, y dijo algunas cosas respecto al cambio climático que me gustaría conversar con usted. Para empezar, dijo que no es verdad que se esté derritiendo el Ártico, que el Ártico ha tenido más hielo en esta temporada que cualquier otro año anterior. No, mira, lo que hay problema con señores como el señor Kaiser es que nos hacen empezar a perder de vista
los riesgos reales que está sufriendo la economía global y las de Chile también. Ha elegido un mal año para iniciar el negacionismo el señor Kaiser, en el sentido de que, con toda seguridad, este va a ser nuevamente otro de estos años en los cuales hemos perdido más de 1% de nuestro PIB. El año pasado, la cuantificación simple de lo que fueron los incendios forestales e inundaciones fue que más de un 1% del PIB, y hay agencias aseguradoras como el Swiss Re que dice que Chile puede perder un 28% de su PIB al año 2050. Entonces, acá no estamos hablando... El 1% del PIB es Chile, de la economía chilena. De Chile, y por tanto el impacto de lo que ha significado la calidad de aire, lo que significa que, por ejemplo, que termina la temporada de invierno, ¿no es cierto? Y uno dice, se fue la contaminación, pero vuelve a la vuelta a la esquina en enero, febrero, cuando inician los incendios forestales. Es el tipo de escenario que nos espera si es que no empezamos a bajar las temperaturas y las emisiones como dice el IPCC y la ciencia. Ya, pero ¿qué hay de verdad? O sea, lo que pasa es que no tiene ni un ápice de verdad. Hoy día la reducción del hielo ártico debe ser por lo menos un 30-40% en estos últimos 20 años. Y por tanto, uno puede ir eligiendo datos específicos, pero lo cierto es que hoy día la temperatura está arriba de 1,5 grados por sobre los promedios históricos, y este año, recientemente, hoy día salió un informe de la Agencia de Meteorología Europea que seguimos camino al año más cálido de la historia. El año pasado también lo fue, y por tanto estamos en un escenario de temperaturas máximas. Y yo llevo más de 30 años en este tema, y por tanto yo he escuchado todas las iteraciones de que la temperatura fue más alta antes, que el CO2 fue más alta antes. Sí, efectivamente, y habían dinosaurios y no habían seres humanos. Y la concentración, básicamente nosotros no hemos vivido nunca con estas temperaturas y tampoco estos cambios de concentraciones de dióxido de carbono, y por tanto está amenazando estructuralmente la economía de los países, y por tanto en vez de ignorar esta amenaza hay que enfrentarla derechamente. ¿Ha aumentado el cuestionamiento a los estudios científicos y al consenso científico respecto del cambio climático? Sí, este fenómeno se ha dado históricamente en Estados Unidos, Australia y Reino Unido, donde efectivamente la polarización se empezó a dar. Pero acá en Chile, este pequeño negacionismo, porque sigue siendo bajo el 20% de la población, de acuerdo a las encuestas que hemos realizado, incluso el hub del metano, y esto lo vengo rastreando hace muchos años también. Esto está creciendo recientemente y tiene que ver con que hay quienes se benefician de la politización de eso, porque en la práctica el consenso que hemos tenido históricamente frente a esto se va perdiendo. Los únicos que ganan con esto son quienes no quieren llevar a cabo la acción. En la práctica, en lugares como China, en lugares como Chile y en África, este tipo de temas no está polarizado. Entonces, en el fondo también coincide con teorías conspirativas, ¿no es cierto? Pero quiero decir, por ejemplo, la Agenda 2030, que es súper interesante ese fenómeno. La Agenda 2030 fue ratificada el año 2015. Pasó desapercibida 4 o 5 años. Me daba lata porque era un compromiso global que era súper importante. Al mismo tiempo que la gente empieza a decir acá que la educación sexual integral está en la Agenda 2030, quiere cambiar y meter niños extranjeros a los colegios y esos inventos en general. Yo estuve en marzo pasado, la misma semana que se había prohibido la homosexualidad en Ghana, y ahí estaban los stickers de la Agenda 2030, el tema de igualdad de género, porque no es una agenda que tenga que ver con lo que inventan los convencionistas. Tiene que ver con que para superar la pobreza no podemos simplemente dedicarnos solamente a lo que son los ingresos económicos, sino que si queremos superar la pobreza tenemos que tener mejor educación, tenemos que tener mayor inserción laboral femenina y tenemos que tener ciudades más limpias, agua limpia, entre otras cosas. Entonces, esa es la Agenda 2030. Lo que pasa es que se da en el debate a veces un debate medio injusto, porque por una parte están los científicos, por otra parte hay teorías conspirativas que no tienen, al menos no parecen tener evidencia, digamos. Entonces es un debate asimétrico, digamos. Dicho eso, a los ciudadanos que somos ignorantes en el asunto, no nos queda otra que confiar básicamente en la ciencia, pero los estudios científicos a veces son contradictorios. Efectivamente, no todos dicen lo mismo exactamente, y hay algunas sutilezas que tienen que ver, por ejemplo, en Chile tenemos efectos mucho más suaves con respecto al tema de cambio climático. Tenemos una corriente Humboldt que causa que el borde costero esté bajando de temperatura en forma histórica, porque las fuentes de azufre, ¿no es cierto?, están causando que las nubes se hagan más reflectivas y por tanto llega menos irradiación solar al borde costero y baja la temperatura. Esas cosas existen. Hay cosas como básicamente sutilezas que se dan dentro de la ciencia, pero eso no quita el hecho cierto, real, que las temperaturas van aumentando. En Chile hay
estaciones de monitoreo que uno puede monitorear y ver por su lado. Y justamente cuando me toca enfrentar muchas veces estos negacionistas, uno simplemente le entrega los datos para que la gente vaya formando sus propias conclusiones, para que no se sienta que está siendo conducido a una conclusión, sino que más bien dejar que los mismos hechos, los datos vayan causando las conclusiones de las personas individualmente. Ahora, muchas de estas teorías lo que hacen es decir, efectivamente la temperatura está aumentando, no hay duda de eso, esta es una cuestión, una medición objetiva, hay un termómetro, por decirlo así, pero la pregunta es ¿por qué? Y muchos dicen, esto ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, muchas veces ha habido ciclos de temperatura y, decía Johannes Kaiser la semana pasada, la actividad humana es responsable apenas del 3% de las emisiones de CO2. Sí, eso no es así. Básicamente la emisión de gases de efecto invernadero tiene, el aporte del ser humano es determinante y también va afectando los procesos naturales también, porque, por ejemplo, las emisiones de metano están aumentando porque la temperatura también va aumentando la actividad biológica y, por tanto, también hay fuentes naturales que están siendo mediadas por el ser humano en efecto. Entonces, en la práctica esto es una ciencia, porque, a ver, vamos, yo entré casi 32 años en la universidad. Y me acuerdo que en ese momento nos enseñaban, y no había ninguna posición con respecto a eso, decían que iba a aumentar la temperatura con la acumulación de gases de efecto invernadero. Hay científicos como Arrhenius, que cualquier ingeniero químico aprende, Tyndall, Fourier, de la serie de Fourier, todos ellos empezaron a describir un efecto invernadero y que la irradiación infrarrojo iba a poder ser atrapada con la acumulación de gases de efecto invernadero. Y por tanto la predicción era siempre que iba a aumentar la temperatura. Si es alguno entre medio, algún científico en los años 70, con mucho menos información, dijo que podía bajar la temperatura, es bien absurdo que estemos viendo esa ciencia y la veamos como determinante si es que han pasado más de 50 años con modelos computacionales infinitamente más sofisticados para recalcar de que el aumento de gases de efecto invernadero va a significar un aumento de temperatura y un daño económico y al bienestar de las personas. Por decirlo de otra manera, la idea de que la acción humana, así como la conocemos, digamos, y si se mantiene constante, incide en el aumento de las temperaturas y eso provoca diversos efectos en todo el planeta y en el medio ambiente. ¿Es un consenso o es una verdad científica, en su opinión? Es un consenso, es un consenso. Hay gente que le interesa también pensar que las vacunas no sirven y hay gente que también, por cierto, piensa que el planeta no es una esfera. Hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero lo que importa acá es simplemente informarse con medios convencionales, o sea, en el fondo que no dejarse llevar necesariamente por un video de YouTube. O sea, yo la semana pasada invité al diputado Kaiser que conversemos sobre esto, pero no con información de YouTube, hablemos de datos científicos reales. Y por último, también, digamos que siempre ha habido un cambio de temperatura y digamos que se reconoce que hay un aumento de temperatura y un riesgo mayor. ¿Acaso entonces eso no debería ser un consenso para que estemos mucho mejor preparados? Porque eso es lo que importa dentro de todo, porque lo que no niega el señor tiene que ver con que hay daños mayores a la economía hoy día. Entonces me gustaría que él estuviera a cargo ahí en la Comisión de Obras Públicas para que empecemos a invertir en la adaptación al cambio climático, o como le quiere llamar, desastres naturales, porque eso es cierto, pareciera que no niega. Estamos con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. A propósito del daño económico, uno de los principales problemas, se vio en la COP29 también, es cuánta plata cuesta la mitigación del cambio climático o la preparación para los desastres naturales. Cuánta plata cuesta y cuánta plata van a tener los países pobres, nosotros incluidos, digamos, para hacer esa transición, digamos. Sí, y en ese contexto, el Banco Mundial hizo un estudio para apoyar la carboneutralidad durante el gobierno del presidente Piñera. Me tocó trabajar en el Banco Mundial entonces y apoyar a la presidencia de la COP en ese estudio. Ahí trabajando con el ministro Felipe Larraín, ¿no es cierto?, con la ministra Schmidt, con Elenor Meneta, que también es parte de mi equipo en el Hub del Metano, que era jefa de cambio climático durante ese tiempo. Y en ese contexto, el estudio fue bastante claro, que Chile se beneficiaba con una mayor carboneutralidad, porque el costo de la inacción era mucho más alto y el costo de la acción no solamente no traía mayores costos netos, sino que significaba una economía más competitiva. Chile tenía un 4,4% de crecimiento adicional si es que apuntaba a la carboneutralidad. Después el BID hizo un estudio preguntándose qué pasaría si fuera antes y dijo efectivamente si Chile adopta una carboneutralidad al 2040, 10 años antes de lo comprometido por la ley, llegaría a un 5,2%. Entonces estamos hablando de que el costo de la acción climática trae algo que uno debería pensar que una persona que se declara patriota le beneficia. Más inversión local,
dejar de importar combustibles fósiles ajenos, dejar más plata en Chile, creando empleo en vez de gastarlo. Porque la presión también de los combustibles fósiles y su precio ha sido tremendamente negativo al gasto fiscal. El año 2022, un año después de que los países del mundo dijeron que iban a dejar de subsidiar los combustibles fósiles, duplicaron ese subsidio y en Chile se gastaron 3.000 millones de dólares en subsidio al combustible fósil. Más de 500.000 pesos por automóvil fue subsidiado. Entonces, si estamos hablando de querer bajar los gastos fiscales, ¿acaso no vale la pena que tengamos una economía que no dependa de la importación de combustibles fósiles de otro país? Ahora, es curioso, porque Johannes Kaiser dice todo lo contrario, dice que las energías renovables no convencionales son más caras, que le cuestan mucho más al país, que hacen que finalmente que todas las cuentas suban. Eso es absurdo. Si uno va viendo el costo han bajado más de 90% en 10 años. Las baterías han bajado más rápido su energía y lo que uno puede apuntar perfectamente una batería 100% renovable en Chile a un costo menor de lo que estamos pagando hoy día. El alza de precio de energía se debe a una decisión política para frenar los nuevos contratos, los cuales venían a un alza por dos razones: por el precio de combustible fósil y contratos antiguos que reflejaban una naturaleza de que no fue Chile. Chile bajó sus emisiones a la mitad estos últimos 8 años en el sector generación y eso vino aparejado de un 32% de nuestra energía que hoy día viene de energía renovable. No hubo ni un peso de subsidio y que me diga el señor Kaiser en qué momento se subsidió. Acá el mercado actuó decidiendo lo que eran las tecnologías más limpias, más baratas y más convenientes, creando inversión y crecimiento para el país y eso es lo que debería creer cualquier patriota. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena Carrasco, sí. Porque así se firma ahora. Sí, bueno, básicamente en honor a mi abuelo, que también era un gran científico y por lo tanto siempre hay que lo firmo de esa forma en Estados Unidos, reflejando, porque en Estados Unidos se ocupan los dos países. Mena-Carrasco. Sí. Siempre preguntan, así que los que están preguntándose, esa es la razón. Esa es la razón, está bueno. Se reconoce al padre y a la madre, Marcelo Mena. Muchísimas gracias por la gentileza. El ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena Carrasco, esta mañana en Mesa Central. La pausa y volvemos con la mesa de editoras, con el Rat Pack. Hay más noticias y opiniones